escuchan sin micrófono? Sí, es cierto. Allá atrás todos me escuchan bien. Ok. Entonces vamos a trabajar hoy. Vamos a hacer, yo creo que una sesión inicial de 1 hora y media, puede ser. Paramos unos 10-15 minutos. Y de todas maneras, mañana, si ustedes, como habíamos hablado, lo quieren, vamos a trabajar en una parte metodológica un poco más técnica. Mi idea para hoy es, como muy bien lo dijo Ronald, a pesar de que no nos pusimos de acuerdo en eso, mi idea para hoy es dejarlos, ojalá, con muchas dudas. Con muchas dudas, inquietudes, cuestionamientos acerca de nuestra sociedad y acerca de lo que podemos hacer nosotros. No esperar a que alguien más haga lo que necesitamos, lo que estamos necesitando, sino acerca de cómo podemos nosotros mismos dar pasos grandes para cambiar y para mejorar nuestra sociedad. Uno muchas veces, desde su punto de vista, tiende a subestimar el poder de lo que uno puede hacer y de lo que uno puede lograr. Entonces mi idea es precisamente que con todas estas dudas, con todas estas inquietudes con las que nos vayamos hoy, ese poder al menos dejemos de subestimarlo, para que nos percatemos de todo lo que en realidad podemos lograr si trabajamos, si damos unos pasos básicos para comenzar a cambiar lo que casi todos ya sabemos que se debe cambiar. ¿Okay? Entonces, esa va a ser mi idea para el día de hoy. En las dos sesiones les propongo trabajar de la siguiente manera. Primero, quiero que miremos un poco rápidamente el concepto de corrupción, que lo aterricemos, digamos, para que todos quedemos con unos conceptos básicos que, a mi manera de ver, yo creo les va a ser útil a ustedes en este camino que están arrancando, camino que con la marcha del 23 no terminó, por supuesto, sino que comenzó. Y vamos a ver, la idea es que continúe con unos impactos que puede que ustedes ahora ni siquiera se percaten de todo lo que pueden llegar a impactar. Entonces arrancamos con esos conceptos y luego me parece útil que entendamos un poco de las corrientes transnacionales, de los movimientos globales, no solamente de los movimientos criminales, que es en buena medida a lo que yo me dedico a investigar con mi grupo, con la Fundación Vortex, sino algunas dinámicas económicas y culturales que definen en muy buena medida la sociedad nuestra hoy en día y que lamentablemente muchas veces no nos percatamos de esas dinámicas. Yo creo que cuando nos percatamos de unas dinámicas culturales, tecnológicas y científicas que están definiendo el rumbo actual de la humanidad, cuando entendemos esas dinámicas, nos volvemos más poderosos para utilizarlas en beneficio de lo que estamos buscando acá, en beneficio de la sociedad. Todos los que estamos acá, creo yo, y espero que sea así, estamos aquí y estamos haciendo lo que estamos haciendo con el único interés de mejorar algo, no de ser salvadores, no de creernos mesías, sino de mejorar algo de nuestro entorno. Y a medida que vayamos mejorando esos puntos problemáticos, nuestro entorno se va a ir agrandando y por eso necesitamos herramientas conceptuales, herramientas teóricas para poder jugar en ese entorno ya grande que es
el mundo global, la sociedad hiperconectada en la que vivimos actualmente. Entonces yo creo que si entendemos un poco de esas dinámicas, las vamos a poder utilizar para nuestros objetivos. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, no solamente me gusta, sino me emociona muchísimo poder trabajar con personas como ustedes, que están soñando con cambiar algo, y que no solamente están soñando, sino que están haciendo, están trabajando. Ustedes saben, y lo hablábamos ahorita con el doctor, yo le decía que lamentablemente yo a veces siento a la juventud como viejitos. Uno habla y los noto a veces como cansados a la hora de, no solamente de estudiar, sino a la hora de hacer, de cambiar, de mejorar, no solo la vida nuestra, sino todo a nuestro alrededor. Entonces, muchas veces termina uno encontrando de manera sorpresiva más energía y más iniciativa en personas adultas que están interesadas, mientras que a muchos jóvenes, yo ya lamentablemente no me puedo meter en el grupo, iba a decir, se nos van los días, pero pues, lamentablemente ya no me puedo incluir. A muchos jóvenes se les van los días en, lamentablemente, los videos de Facebook y de Instagram y ya, los gatitos. Entonces, el hecho de encontrar un grupo de personas jóvenes, que por ser jóvenes tienen energía, y que no solamente tienen energía, sino interés por avanzar de manera inteligente, porque mi idea de lo que vamos a hablar en estas horas hoy y mañana es ver cómo, es que entre todos entendamos cómo cambiar, cómo transformar esa energía en actos, acciones, iniciativas, pero inteligentes, muy bien hechas. No se trata solamente de cambiar por cambiar, no se trata solamente de ir por el mundo rompiendo lo que creemos que no funciona, sino incluso si logra uno romper lo que cree que no funciona, es importante saber y pensar qué es lo que funciona y qué es lo que vamos a hacer para proponer y qué es lo que vamos a construir en lugar de lo que existe ahora que no funciona. Entonces, por eso me emociona muchísimo, me gusta muchísimo que podamos trabajar estas horas y preciso aquí en este lugar, en esta región. Estábamos hablando y es mi primera vez en el sur, en Perú. Entonces, pues me gusta muchísimo estar aquí con ustedes hoy. Yo creo que dependiendo de cómo vaya evolucionando la conversación, porque me interesa muchísimo más que esto sea una conversación, no que sea una conferencia, sino que sea una conversación. Yo creo que la podemos manejar con preguntas. Si alguno de ustedes tiene una pregunta que algo les suena muy extraño, entonces paramos y aclaramos, ¿ok? O si ustedes consideran, pues entonces al final hacemos una ronda de discusión, pero si hay algo muy raro, muy extraño, pues paramos, ¿ok? Entonces, por favor, no me dejen hablar mucho, porque me emociona, después nadie me calla, y lo que me interesa es que ustedes hablen, ¿ok? Que ustedes sean los que se lleven esos conceptos y esas preguntas con las que quiero que se vayan hoy. Entonces, bueno, algunos ya me conocen porque estuvimos el viernes hablando. Yo dirijo este grupo de investigación que se llama Fundación Vortex. Por ser fundación, es una entidad sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que pues, nuestro propósito no es hacer dinero, sino producir el dinero mínimo necesario para que la fundación siga funcionando. Nosotros comenzamos en Colombia en el año 2010.
Pero como vamos a ver, pues hemos expandido las investigaciones a prácticamente todos los continentes. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan, por eso les decía que hablemos sobre unas dinámicas culturales y tecnológicas, porque si entendemos y utilizamos correctamente lo que tenemos a nuestra disposición hoy, podemos alcanzar logros que muchas personas pues, consideran inalcanzables. Entonces, Vortex se concentra en investigación científica, en ciencias sociales, pero investigación científica transdisciplinar. Eso quiere decir que básicamente todos los que estamos en el grupo nos ponemos en la tarea de aprender y de estudiar lo que necesitemos aprender y estudiar con tal de entender un problema específico. Que desde el origen, ese problema específico que nos ha concentrado es el del crimen, el problema de por qué algunas personas, la mayoría de sus vidas, están dispuestas a cumplir las normas, las reglas, empezando por las reglas de conducta, llegando a las leyes, mientras que algunas otras personas no. Eso parece un poco obvio, pero en realidad es una pregunta en la que se le puede ir la vida intentando responder. Entonces nos hemos concentrado en crimen y nos hemos dado cuenta de que para entender el crimen es necesario ir más allá de las metodologías tradicionales de investigación. A medida que ustedes vayan avanzando en su formación científica, van a ver que les van a presentar dos grandes métodos o áreas de investigación científica, que es la investigación cuantitativa y los métodos la investigación cuantitativa y los métodos cualitativos. Entonces, los cuantitativos concentrados en estadísticas, etcétera, y los cualitativos en análisis de lenguaje, análisis de discurso, etcétera, etcétera. Pero entonces nos hemos dado cuenta que esa fragmentación no le permite a uno entender todo lo que necesita y sobre todo no le permite integrar las variables para poder entender los fenómenos. Entonces, por eso nos definimos desde el comienzo como un grupo transdisciplinar, lo cual quiere decir que en todas las investigaciones participamos economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos. Yo particularmente soy de formación de pregrado filósofo, luego pues la maestría de ciencia política, pero al ser filósofo, digamos, prácticamente no tengo formación, no soy ni sociólogo, ni antropólogo, ni economista, no soy prácticamente nada, pero soy un investigador social con ganas de aprender de todas las áreas científicas, siempre que esas áreas científicas me sean útiles para entender este fenómeno que les comentaba, el del crimen. Aparte, entonces, la fundación existe desde el año 2010, y hace un par de años fundamos esta iniciativa que es el Observatorio Global de Redes de Crimen Transnacional, en el que consolidamos a todos los amigos, las instituciones amigas en todos los continentes para expandir y acelerar el proceso de investigación y producción de conocimiento acerca de redes criminales que operan básicamente en todas las regiones. Entonces, en el Observatorio Global, algunos les comentaba el viernes que trabajamos con pasantes. Para mí sería ideal, fantástico que algunos de ustedes, o si fueran todos, pues aún mejor, pero que algunos de ustedes queden con el interés por investigar, por conectarse a una red literalmente global, y que si ustedes entran a la página van a ver que tenemos instituciones amigas desde Sudáfrica, Senegal, hasta Bulgaria, obviamente en toda América Latina. Entonces para mí sería ideal que algunos de ustedes pues queden con ese interés. Ahora más adelante les doy la página para que esta tarde puedan ver y escudriñar un poco más en caso de que quieran que mañana discutamos. Entonces,
Comencemos. Bueno, estos son algunos. Les iba a pedir un favor. Si quieres, Sharon, haces en una hoja, pones su nombre y tu correo, y pues los que quieran me dan su nombre completo y su correo electrónico para ingresarlos a la lista de Vortex, y les voy a mandar, este libro está en español también, lo publicamos hace como 2 meses en español, y yo creo que puede ser interesante para este proceso que ustedes en el que están avanzando. Entonces sacamos la lista y hoy mismo, pues ahorita les mando el PDF de ese libro. En Amazon se compra como por $2, algo así, pero les mando el PDF para que todos lo tengan, ¿ok? De la macrocorrupción. Y pues la mayoría, varios de estos están en la página, el PDF es gratis, algunos valen como $1, $2 en Amazon, los libros electrónicos y los libros físicos, pero entonces hoy les mando el PDF de macrocorrupción. Entonces, comencemos aterrizando un poco el concepto de corrupción. Y para eso quiero que ustedes me digan, por favor, qué entienden por corrupción, si saben algunas definiciones que haya de corrupción o básicamente lo que se les ocurra. Pues ya sabemos que estamos luchando contra eso. Ahorita, para comenzar, les quiero explicar un poco por qué personalmente yo lucho contra eso. Pero entonces quiero que ustedes me comenten un poco. Ronald. Es todo meditativo. Para mí es la acción que una persona elige, y esta acción va a causar daños a otras personas. Para mí eso es una definición general. Correcto, ok. Es una acción que causa daño, que daña. Correcto. Dime. Más duro, por favor, que no te escucho. Hace tiempo leí artículos de corrupción en el cual me decía que no existía un concepto o una definición, un contenido semántico para la corrupción, pero lo que sí existía era una definición, o podíamos definir las características del acto corrupto, donde decía que esta tiene que tener un monopolio del poder, tiene que tener discrecionalidad y tiene que tener lo que se llamaba una intención maliciosa o escondida. A los que no se escuchan. Además de que Kika, si me equivoco, que dice que tiene 3 factores, no solo 3 factores. El primero es, uno es monopolio, la contabilidad, discrecionalidad. La discrecionalidad y menos la contabilidad. Correcto. Esa es la definición de Klitgard, esa que estabas diciendo. Y es una de las definiciones más aceptadas, que dice que corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos accountability. Ahorita ya vamos a ver qué es eso. Es decir, la corrupción aparece cuando hay una empresa, una persona o un cartel, es decir, un grupo de empresas que monopolizan alguna parte del mercado, que además pueden tomar las decisiones de manera arbitraria, sin que nadie los controle, y a eso se refiere la discrecionalidad, es decir, que pueden hacer lo que se les pegue la gana, básicamente. Menos accountability, que al español se traduce o lo traducen usualmente como rendición de cuentas. Entonces, si tenemos un cartel que, por ejemplo, maneja el sector de la minería, por ejemplo, es decir, una sola empresa o un grupito de 5 empresas que manejan toda la actividad minera económica, por ejemplo, y que hacen lo que quieran de manera arbitraria, y si además no hay rendición de cuentas y la gente no le exige cuentas, pues entonces tenemos una situación de corrupción. Con mayor razón si estamos hablando no de privados empresarios, sino de, por ejemplo, funcionarios públicos que actúan con discrecionalidad
es decir, de manera arbitraria y haciendo lo que quieran, y no hay nadie, y no hay alguien en la sociedad civil que les esté pidiendo cuentas. Nosotros acá no somos funcionarios públicos. No sé si hay empresarios ya en este salón, pero digamos que nuestro rol por ahora sería desde la sociedad civil. Y siguiendo esa definición del profesor Klitger, desde principios de los 90, propuso esa fórmula, siguiendo esta definición, entonces, para nosotros luchar contra la corrupción, deberíamos aumentar la rendición de cuentas, porque entre más grande sea esto, esta parte, accountability, más le va a restar a la corrupción, más le va a quitar a la corrupción. Entonces, esa es una definición, ¿ok? Y como muy bien lo dijo Ronald, esta corrupción, pues lo que quiere decir es que daña. Sabemos que daña. Ahora vamos a elaborar un poco en cómo daña, ¿ok? Pero entonces, a mí esta definición me parece como muy nerd, como que se aleja un poco al intentar como casi todas las fórmulas, al formalizar un fenómeno, pues entonces deja por fuera, obviamente, algunos elementos que a mi manera de ver son importantes para entender la corrupción. Entonces, sigamos elaborando. A ver qué más entienden. Dale. Sí, la corrupción yo la veo como un subsistema dentro de un sistema mucho más grande que puede o no ayudar a la prevención del mismo, ¿no? O sea, ¿A la qué? que puede ayudar o no a la estabilidad del mismo, porque puede convertirse en un factor también que permita, no sé, pues, dinámicas económicas. Sí. Y que tiene sus propias características, ¿no? Sus propios actores y sus propias dinámicas particulares. Ajá. Que aceleran incluso muchas veces procesos que en la vía ordinaria serían mucho más largos y burocráticos. Ya te entiendo, perfecto. Exactamente. Entonces, seamos más preciosos acá. Es un subsistema que ayuda o no. Claro, y que va en contra muchas veces de lo que se supone que tiene que funcionar el sistema y para lo que se ha creado. Correcto. Correcto. Eso porque es importante. ¿Cómo es su nombre? César. César. ¿Por qué es importante lo que acaba de decir César? Porque aunque ahora la mayoría nos parece obvio que la corrupción es negativa, como empíricamente pues vamos a ver, la investigación ha demostrado que en efecto es negativa económicamente, socialmente. Eso no ha sido siempre claro. Y de hecho, por ejemplo, en los años 70 se argumentó y se investigó mucho sobre el hecho de que la corrupción en algunos casos es positiva. ¿Okay? Estaba esa hipótesis de investigación. Y entonces, por ejemplo, empresas en Estados Unidos argumentaban que para poder operar en otras regiones, por ejemplo en África, en América Latina, para poder operar tenían que incurrir en corrupción. Y que si no incurrían en corrupción, si no pagaban sobornos, pues que no podían funcionar. Entonces, que en esa medida la corrupción podía ser positiva en algunos casos. Ahora, cuando miremos los daños, pues vamos a ver por qué esa argumentación funciona de corto plazo, tiene una aplicación de corto plazo, es totalmente excluyente. Entonces, en términos sociales, pues no es el caso. Pero de todas maneras, como muy bien, César, como muy bien lo dijo César, no es obvio. Y de hecho, actualmente, y eso es súper importante en la medida en que el movimiento anticorrupción que se ha gestado acá continúe, ustedes van a escuchar que muchas personas dicen que las iniciativas anticorrupción
lo que hacen es producir daños económicos. No la corrupción, sino las iniciativas anticorrupción. Entonces algunos están diciendo como así que la anticorrupción daña la economía. Y eso es lo que les van a decir. Ojo, les van a decir que si se avanza con el movimiento anticorrupción, entonces muchas empresas que están aquí en la región o en el país, que funcionan sobornando funcionarios públicos, pues se van a tener que ir. Y si se van, entonces todos nos vamos a quedar desempleados, por ejemplo, y la economía se va a caer. Entonces, muchas personas van a utilizar ese argumento porque en efecto, incluso ahora se utiliza. Por ejemplo, en Brasil, que ha tenido unos avances muy importantes anticorrupción. En Colombia, esta semana, están iniciándose unas investigaciones contra el grupo económico más fuerte del país por corrupción. Entonces, el grupo económico está resultando afectado. Sus acciones en la bolsa han bajado de precio. Y entonces la argumentación de ellos es que si esos grupos empresariales se afectan, pues que todos vamos a perder, porque nos vamos a quedar sin empleo. En Guatemala se ha dicho exactamente lo mismo, porque en Guatemala, desde el año 2015, los movimientos anticorrupción lograron, por ejemplo, que por primera vez un presidente renunciara por las acusaciones. Ese presidente está actualmente en la cárcel, está ahora en la cárcel con su vicepresidente, prácticamente todos sus gobernadores, todos sus secretarios, todos sus ministros, no gobernadores, sino todos sus ministros, excepto algunos que se fugaron, están prófugos. Pero entonces en Guatemala han dicho lo mismo. ¿Okay? Dicen, ojo, no sigan con eso de la corrupción, porque eso lo que está haciendo es matar la economía. Entonces, eso se va a argumentar muchas veces. Pero entonces, que ahorita lo vamos a aclarar, lo que uno dice es, bueno, pero ¿qué tipo de economía? Porque si cuando funcionan las leyes usted no puede operar, pues entonces ahí tenemos que hacer algo. Algo no está encajando. O las leyes no sirven, y entonces pues cambiémoslas para que el soborno sea premiado, y entonces todos sobornemos. O si esas no son las leyes que queremos, y las leyes que queremos dicen que tenemos que ser transparentes, no sobornar, etc., pues entonces toque que usted, empresario, se alinee con eso, porque pues no podemos seguir como sociedad jugando a inventarnos unas leyes, por un lado, y luego inventarnos que no debemos cumplirlas para poder existir como sociedad. No, pues ahí estamos como disvariando, como con una esquizofrenia muy fuerte. Pero se va a argumentar mucho. E incluso, ahorita lo vemos, hay artículos científicos publicados en journals en los años 70, y sobre todo en los años 70, porque hacia finales de los 70, Estados Unidos comenzó a producir leyes, a adoptar leyes que le comenzó a prohibir a sus empresas sobornar funcionarios públicos, no solamente dentro de Estados Unidos, sino en otros países. Comenzaron las primeras regulaciones, las primeras leyes para que las empresas no sobornaran. Entonces, por eso se hicieron muchas investigaciones y lo que les digo, hay artículos científicos, hay una bibliografía muy extensa en la que se defiende la idea de que si no sobornan, pues no pueden funcionar. Entonces el soborno y la corrupción es buena porque permite que funcione la economía y, por ejemplo, lo que decías, porque acelera unos procesos burocráticos que serían muy largos y no dejarían que la economía funcionara. Pero, o sea, se tomó como una variable dentro de ese sistema económico. Dime. En muchos estudios se tomó como una variable dentro de esos sistemas económicos la existencia de la corrupción. Sí, claro, exactamente. Eso ya viene malicioso desde el propio inicio. Sí, claro. Exactamente. Porque en algunos casos se da prácticamente por descontado el soborno. Si tenemos tiempo, vamos a ver que entonces, por ejemplo, Estados Unidos lo que hace
es regular y le pone un nombre sofisticado, legal, a una forma que uno no la podría llamar estrictamente como soborno, pero sí a una forma, por ejemplo, de comprar los favores de congresistas o de políticos. Entonces en Estados Unidos se llama lobby, le dicen lobby. Entonces hay unas empresas de lobby que, por ejemplo, Ronald es un congresista que va al Congreso de Estados Unidos a decidir leyes, y César es el presidente de la Agencia Nacional del Rifle, por ejemplo, que es una industria gigantesca en Estados Unidos. Y entonces César quiere que en Estados Unidos sea legal andar armados, ¿ok? Y entonces, si ustedes ven las noticias, en Estados Unidos prácticamente ha habido un tiroteo y una masacre por día, prácticamente, en lo que va corrido del año, porque tener armas es legal, y es muy legal. Claro, a César le interesa que se vendan muchas armas, porque el negocio de César es ese. Entonces, si se venden muchas, pues César y sus empresas aliadas van a ganar mucho dinero. Pero claro, si viene Ronald como congresista y dice que eso es ilegal, pues el negocio se le daña a César. Entonces, o César cambia de negocio o César cambia las leyes. Pero como César no es político ni es congresista, entonces, ¿qué hace? Una forma, y ya aquí nos estamos adelantando un poco, pero ahora vamos a retomar, una forma va a ser donarle dinero al partido político de Ronald. Entonces viene César y dice: yo soy una persona muy buena que quiere mejorar este pueblo, este gran pueblo de los Estados Unidos, y entonces le voy a dar $1 millón a la campaña de Ronald, de Ronald, porque yo sé que Ronald es el congresista que necesita es el representante que necesita este estado. Entonces viene y le da $1 millón, y luego sale Ronald y con ese montón de dinero pues hace una campaña que empapela por todos lados. Ven ustedes fotos de Ronald, afiches, va a todos los medios de comunicación, de entrevistas, porque claro, $1 millón pues es un montón de dinero. Entonces sale elegido Ronald. Y luego, lo más posible, como sucede siempre, va a venir César después de la elección y le va a dar un golpecito en la espalda y le dice: Ronald, ¿y ahora? ¿Cómo vamos ahí? Felicitaciones, muy buena campaña, pero sí se acuerda de dónde fue que salió el $1 millón para esa campaña. Y entonces Ronald, pues ¿qué va a hacer? Cuando se siente en el Congreso, cada vez que haya debates de regulaciones del mercado, de la actividad económica de César, pues César le va a decir: Ronald, hoy hay un debate sobre una ley que prohíbe el porte de armas. Acuérdese de dónde fue que salió el dinero de la campaña. Y entonces Ronald, muy buen político, le dice: sí, claro, César, por supuesto, no, nosotros no vamos a pelear por eso. Entonces Ronald llega al día del debate y vota a favor de que todo el mundo pueda aportar armas. ¿Okay? Esa va a ser una manera. La otra manera es el lobby, que en el lobby aparece un tercero. Entonces aquí me voy a atravesar yo como empresa consultora de lobby, lobbyista. Entonces yo pongo una oficina en la ciudad donde existe el Congreso. Tengo muy buenos amigos congresistas, y entonces César me paga a mí ese $1 millón para que yo done y administre ese $1 millón, ya no solamente, por ejemplo, donando la campaña de Ronald, sino de otros congresistas que necesitan, comillas, que necesitan ese dinero para sus campañas. O incluso le digo a Ronald: Ronald, nosotros tenemos $1 millón, puedes utilizarlo, por ejemplo, en construir un barrio en la ciudad donde tú creciste, y eso te va a hacer quedar pues muy bien.
y la gente va a seguir votando por ti. Entonces Ronald, no, pues buenísimo, perfecto. Entonces yo le digo a Ronald, lo único es que te encargamos el favor de que cuando haya debates sobre regulación de armas o lo que sea, pues por favor necesitamos que tú votes de esta manera. Claro, no te tienes que comprometer, no tienes que firmar un papel ni nada, pero pues te encargamos, ¿ok? En esa medida es que entonces la corrupción muchas veces se asume como algo inherente, como algo propio y ya característico del mercado, de la economía e incluso de la sociedad. Pero a mí nunca me ha convencido ni los argumentos científicos ni los poco elaborados, porque de hecho científicamente cuando uno revisa las estadísticas que pretenden defender esa argumentación, pues eso no da. Y por el contrario, las correlaciones entre mayor corrupción y mayor pobreza, subdesarrollo económico, cultural, social, son altísimas. Las correlaciones son prácticamente evidentes, es decir, donde hay mucha corrupción, hay mucho subdesarrollo, hay falta de cobertura, por ejemplo, de servicios básicos, el dinero no llega a los servicios básicos, hay también subdesarrollo cultural, ahorita vamos a ver, hay afectaciones a determinados grupos de la población, afectaciones y daños mayores a determinados grupos de la población. Entonces la corrupción daña a todo el mundo, y ahorita lo vemos, ya me estoy adelantando, daña a toda la sociedad, pero daña a unos sectores muy específicos de manera más grave. Y los específicamente más dañados son siempre los sectores más vulnerables económicamente e incluso por género, y ahorita vamos a ver por qué. Las mujeres y las madres solteras son las que terminan siendo las más afectadas y dañadas por la corrupción. Ahora más adelante vemos por qué. Entonces esas correlaciones son prácticamente evidentes, y si uno quiere omitir eso para defender que una corporación acumule más billones de dólares, pues entonces no da. Pero sigamos elaborando la corrupción, el concepto. Entonces tenemos la idea de que es un subsistema que algunas veces ayuda, facilita que el sistema mayor funcione, o a veces no. Tenemos entonces ya esos elementos de monopolio, de discrecionalidad, de rendición de cuentas. ¿Qué más? ¿Alguien más? No es referido necesariamente al concepto, Sí. pero sí tengo una ligera duda respecto al mismo punto. Ok. La legislación podría incentivar hacia la corrupción, porque, por ejemplo, hubo una empresa que quería entrar a Perú, era de alimentos, okay, pero eran alimentos en pastillitas, un tema. Pero para que ingrese el producto a Perú, demoraba un promedio de 2 años y medio a 3 años. Que por la burocracia, la legislación complicada. Caso contrario, que es en Nueva Zelanda, que demora un promedio de 2 semanas a lo mucho, porque es muy rápida la fiscalización y todo. La legislación, en cierto modo, dependiendo de cada país, puede incentivar también a ello. Exactamente. Entonces, por eso, como parte de los procesos anticorrupción en muchos países actualmente, se dice que, bueno, un elemento importante es la rendición de cuentas, ¿okay? Otro elemento importante es la integridad. Entonces, cuando uno ve los programas anticorrupción o las políticas anticorrupción en muchos países, entonces se habla de eso. Se habla primero de rendición de cuentas, de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, de fortalecer la integridad, es decir, promover que los funcionarios públicos se comporten bien, que no anden pidiendo dinero, etcétera, etcétera. Y otra parte es lo que llaman modernización del Estado. Esa modernización casi siempre se refiere mucho a lo que acabas de decir, a procesos, a que hay unos estados que tienen unos
procesos, de que hay una carga legislativa y jurídica que genera unos procesos burocráticos tan absurdos que es prácticamente hacer algo. Desde abrir una empresa hasta hacer una importación, hasta o exportar, hay tantas leyes y tantos requisitos que es prácticamente imposible hacer. Entonces, por el contrario, cuando uno mira los países que, bueno, pues primero los países más ricos, a excepción de China, y ahorita quiero que hablemos un poquito de China, los países, por ejemplo, que tienen economías más activas, donde se produce mucho, donde se exporta, donde se importa, tienden a tener muy poca legislación. Y entonces, por ejemplo, lo que decías, o importar o crear una empresa, por ejemplo. Si ustedes, no sé qué tan fácil o qué tan difícil sea aquí crear una empresa o crear una fundación, pero por ejemplo en Estados Unidos, en la mayoría de estados, solamente se trata de llenar por internet los datos. Uno paga, hay unos estados donde vale $100, otros estados vale un poco más, un poco menos, y en 20 minutos tienes tu certificado de existencia de la empresa. En Colombia, pues se puede ir a unos par de semanas diligenciando y llenando formularios, y hay países donde es prácticamente imposible, pues donde no se puede. Si uno comienza y son tantos documentos y tantos requisitos que uno dice, no, pues, dejemos así, tranquilo, voy a buscar trabajo mejor. Entonces, precisamente por ese aspecto es que se habla muchas veces de la modernización del Estado, de la reducción legislativa, la simplificación legislativa, porque también en algunos países se piensa que por muchas leyes, por hiperregulación, se mejora el funcionamiento, cuando ese no es el caso. De hecho, hay correlación entre muchas leyes e inseguridad jurídica, y eso lo vamos a ver, porque aquí les traje unos indicadores. Países que tienen una carga legislativa altísima, esa carga legislativa tiende a interpretarse más como un motivo de inseguridad jurídica, porque todo es tan extenso y tan confuso que cualquier cosa puede pasar. Entonces, si yo soy un empresario que quiero empezar a funcionar en un país repleto de leyes, pues eso, como que las reglas de juego son tantas que no es claro cómo hacerlo. Y en esa medida, pues para facilitar todo, lo más sencillo pues es acudir a la corrupción, es acudir a los sobornos. Pero de nuevo, ahí regresamos a eso que le decía, que decía yo hace unos minutos con respecto a lo que mencionó César, y es pues como una especie de bipolaridad y casi esquizofrenia como sociedad, que nos inventamos un montón de leyes que saben que nadie cumple, para luego promover que nadie las cumpla. Entonces, ese juego es estúpido. O simplificamos las leyes y las cambiamos, o hacemos algo para que coincida más esa legislación con esas leyes. Esa legislación con esas conductas, perdón. Con estos conceptos, entonces listo. Creo que tenemos una muy buena idea de lo que se puede entender por corrupción. Entonces pasemos a un concepto que a mí me parece relativamente útil y sencillo de entender, en la medida en que es lo suficientemente ambiguo como para capturar varios matices y elementos de la corrupción, del fenómeno de la corrupción, y es este. Entonces, en algunos casos es bastante similar esta definición, por ejemplo, a la del Banco Mundial, a los organismos multilaterales. Se refiere al hecho de que hay un abuso de poder, de que hay un abuso de una facultad pública, ¿okay? Es decir, un funcionario público, por ser funcionario público, pues tiene la capacidad para decidir algo. Entonces está, por ejemplo, los que deciden las regulaciones para importar o para exportar.
para crear una empresa. Eso lo deciden unos funcionarios públicos. ¿Listo? ¿Y el problema cuál es? Cuando el funcionario público comienza a aprovechar que tiene ese poder, esa facultad, para ganar dinero él, no para garantizar que el Estado en conjunto funcione mejor, sino para enriquecerse él. Entonces, si él es el que decide las regulaciones por ejemplo, para traer bienes, entonces, ¿cómo es su nombre? Ok, entonces Tatiana quiere traer una empresa, quiere instalar aquí una empresa que produce alimentos y es buenísima, y digamos que yo soy el que decide finalmente, el que pone la firma a autorizarla. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Tatiana viene y diligencia todos los documentos, se demora años diligenciando, y yo podría decidir, pero prefiero diligenciar más rápido, atender más rápido la solicitud de Sharon, porque Sharon me hizo un regalo, me dejó una botella de whisky en mi oficina, y ya. Entonces, pues bueno, eso empieza, pues como que uno dice, bueno, una cheta, una botella de whisky, una invitación a almorzar, pues bueno, eso no tiene nada de grave. El problema es cuando, o sea, no es que no sea grave, estoy caricaturizando, no es que yo crea que no es grave, ¿ok? Sino que la gente usualmente piensa así, dice, bueno, pues una botella de whisky. Entonces comienza por ahí. Mientras tanto, Tatiana lleva 2 años esperando a ver si le aprueban el registro para comenzar a vender, pero como Sharon sí me dejó la botella de whisky, y entonces, doctor, que acuérdese, venga al club para almorzar, aquí lo esperamos. Entonces, no, pues claro, yo soy más pendiente y en un mes diligencio autorizo todo lo que necesita la empresa de Sharon. Y mientras tanto, Tatiana sigue esperando. ¿Ok? Entonces, hay muchas, iba a decir lo grave, pero en realidad hay muchas cosas graves pasando ahí. Pero una de los elementos graves con respecto a esta definición es que ahí ¿quién está ganando? Estoy ganando yo. Yo debería contentarme con lo que me gano en mi sueldo, ¿cierto? Porque para eso me pagan. Los funcionarios públicos no trabajan gratis. A veces están mal remunerados, es cierto, pero a veces están bien remunerados. Pero en el sector privado también hay personas mal remuneradas. O sea, no todos los que trabajan en una empresa privada son millonarios, sino pues uno a veces necesita un trabajo y también se emplea por malos sueldos. Pero entonces el problema es que yo soy funcionario público y estoy aprovechando esa capacidad para decidir, para ganarme no solamente botellas de whisky, invitaciones al club, sino que puede llegar una empresa y me dice, doctor, es que le queremos hacer un regalo sin compromiso, no vaya a pensar, no vaya a pensar nada malo, pero es que queremos regalarle esta camioneta. Mire, es la camioneta última modelo, es que el doctor no sé qué, el dueño de la empresa se la manda con muchísimo aprecio. ¿Le parece? ¿Le gusta la camioneta? No, pues entonces yo que monto en bus todos los días, que me gano mi sueldito normal, entonces digo, hombre, pues no, qué pena, qué vergüenza con ustedes, ¿para qué se pusieron? Pero bueno, pues yo sí le agradezco el favor. Y pasa eso y empieza uno a ver eso, empieza a ver pueblos pobres donde todo el pueblo está pobre, no tiene calles, es decir, todos estamos pobres, pero el alcalde aparece con una camioneta última modelo, siendo alcalde, y todos sabemos que ni el señor es de familia rica, que nunca había montado en camioneta y de un momento a otro aparece con una camioneta. Y eso sí no es caricatura, porque eso se ve en Perú,
en Colombia, en Guatemala, uno recorre nuestros países y prácticamente en todos los países esa historia se repite, se repite y se repite. Y claro, pues como le pareció mucha gracia al señor alcalde la camioneta, porque entonces ahora le dicen doctor con más respeto, pues porque ya no anda a pie en bus, sino que ya ahora anda en una camioneta gigante. Entonces claro, yo ahora me siento con más ínfulas, y de un momento a otro ve uno que ese mismo doctor, ese mismo señor alcalde aparece construyéndole un segundo piso a la casa, y la casa se vuelve prácticamente una mansión, y todos estamos, en Colombia se dice, estamos en la olla, estamos mal, estamos pobres, pero el alcalde millonario, el doctor. Y peor aún entonces que haya reelección, que se puedan hacer reelegir. Entonces, como ya es doctor, anda en camioneta y ha acumulado todo ese dinero, pues entonces en sus campañas van a repartir comida, van a repartir mercados, y todos van a volver a votar por el mismo doctor, y se perpetúa esa historia dramática de nuestras sociedades, de nuestros países, en la que nosotros mismos somos los que elegimos y ponemos en el poder a tomar decisiones a los que sabemos que siempre nos están clavando el cuchillo por la espalda. Entonces, la distorsión más grave aparece cuando el funcionario público comienza a enriquecerse, no por bueno, no por empresario, no por activo, no por superinteligente, sino únicamente aprovechando su poder de decisión. Y eso lo vamos a ver desde los niveles más básicos de la función pública, de la persona que está en la ventanilla recibiendo, por ejemplo, el pago de, yo qué sé, de las multas de tránsito. ¿Okay? Desde esos, o desde los policías de tránsito, que paran, que es una de las situaciones más recurrentes de corrupción. Cuando plagias la elección. Lo vemos desde esos niveles bajos de la función pública hasta presidentes. ¿Okay? No es que sea, porque entonces mucha gente dice, no, es que la gente es corrupta porque necesita, por necesidad. Y eso, de hecho, esa explicación se aplica muchas veces, es que aquí hay crimen porque, pues como todos son pobres y no hay oportunidades de nada, pues entonces la gente se tiene que meter a delinquir. Y entonces, claro, si todos viviéramos bien, no habría corrupción. Muchas veces se argumenta de esa manera. Pero en realidad, cuando uno va a ver los presidentes de un país, y bueno, desafortunadamente estamos en Perú, donde el ejemplo se aplica pues a la perfección. Ninguno de los anteriores presidentes era un pobrecito que se estuviera muriendo de hambre, que no tuviera con qué sostener a su familia, y no obstante ha tenido la genialidad de recibir millones de dólares en sobornos, ya no regalitos, ya no la camioneta, un viaje, sino millones de dólares lavados y legalizados con unos aparatos financieros súper sofisticados. Entonces, esa es el principal punto de distorsión, y es lo que uno más encuentra de manera evidente cuando compara países con bajos niveles de corrupción con países con altos niveles de corrupción. ¿Y qué es? Que cuando uno compara los países poco corruptos, por ejemplo los de Europa del Norte, sobre todo los países escandinavos de Europa del Norte, siempre aparecen con los menores niveles de corrupción. Cuando uno va a ver esos países, entonces desde el alcalde del pueblito más pequeño, aislado de todo, hasta el primer ministro o el presidente, vive únicamente con su sueldo, sea sueldo bueno o sea sueldo malo. Entonces encuentra uno alcaldes en un pueblito que no necesariamente viven en el barrio más fino o en la mejor casa del pueblo,
Pues porque si siempre ha vivido en clase media o clase baja económicamente, el hecho de que llegue a ser alcalde no quiere decir que se tiene que volver un doctor potentado de la noche a la mañana. Esa es una distorsión cultural que nosotros tenemos en nuestros países, sobre todo en América Latina. Al alcalde o al gobernador o al presidente lo vemos como un doctor, entonces tiene que andar rodeado de personas y todo el mundo le tiene que hacer la venia, doctor para arriba, doctor para abajo, y se le da una veneración cultural que no es necesaria ni coincide con el hecho de que esa persona, sea un alcalde, o sea un gobernador, o sea un presidente, es un trabajador común y corriente. Tiene un trabajo por el que se le paga. ¿Ok? No toca venerarlo, no toca ponerle tapete cada vez que sale a la calle, no toca abrirle la puerta a toda hora. Es un funcionario público. Incluso si es el presidente de la República, es alguien que tiene que cumplir una tarea y que se le paga para eso. ¿Okay? Entonces, lo que les digo, ve uno en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, los países de Europa del Norte que les digo que registran los menores niveles de corrupción, y un primer ministro, un presidente anda en bicicleta. Pues porque si nunca ha sido millonario, no por el hecho de volverse presidente, pues tiene que volverse millonario. Entonces andan en bicicleta por la calle y a nadie le parece dramático y nadie se rasga las vestiduras y le parece terrible. Es como deberían ser las cosas sociales. ¿Okay? El estado de cosas sociales en nuestros países tiende a distorsionarse e invertirse mucho. Y esta es una de las más graves distorsiones, que la gente, y ahí sí nos tenemos que incluir nosotros, tendemos a pensar que por llegar a un cargo público, sobre todo de esos niveles, con niveles de decisión, ministerios, gobernaciones, diputados, creemos que por llegar a esos cargos, entonces automáticamente nos volvemos doctores importantes, que automáticamente vamos a aprovechar ese cargo para ganar dinero. Entonces, ese punto específicamente es el que más claro debemos tener. ¿Okay? Como principal distorsión social que define a la corrupción y como principal distorsión social que genera todos esos daños que ahora vamos a discutir un poco, porque ya todos sabemos, la mayoría de nosotros sabemos que la corrupción pues es mala, daña, pero no solamente en el sentido de, como lo decía el Chavo, no me acuerdo si era la venganza, bueno, yo te decía que la venganza mata el alma y la envenena. Entonces la corrupción no solamente es mala porque mata el alma y la envenena, sino porque nos condena a nosotros mismos a unas condiciones culturales, económicas, sociales terribles, y canaliza el dinero que debería ser para la sociedad, para nuestra calidad de vida, lo canaliza para esos poquitos funcionarios públicos y empresarios que se ponen de acuerdo. Entonces, por eso se habla de beneficios privados, porque en el ejemplo que les ponía, el único que gana soy yo. Esos regalos, la camioneta, la botella de whisky, yo no la recibo para poner la camioneta al servicio de todo el barrio, ni recibo el whisky para repartirlo con toda la oficina, ni recibo el $1.000.000 que me pagan en soborno para salir a calle y repartirlo todo en mercados. Eso no pasa. Lo que llega se queda en beneficios privados únicamente. Y no es que sea incorrecto acumular dinero.
lo que es incorrecto es acumular dinero que no es de uno. ¿Sí me entienden? Es decir, no es que todos, si nacimos en unas condiciones económicas difíciles, pues tengamos que vivir así toda la vida. Pero si uno quiere amasar fortunas y hacer dinero y tener camionetas, etcétera, etcétera, pues entonces no debería meterse en la función pública, no debería buscar un cargo público. Claro, ahora se hace precisamente por eso. ¿O por qué creen que la gente se mata en las campañas para que los elijan como alcaldes? ¿Por qué creen? Porque son tan buenos y tan desinteresados que quieren que los elijan rápido para comenzar a ayudar a la gente. ¿Sí? ¿Ustedes creen eso? No, pero díganme. Rora, ¿tú crees eso? No, más bien pienso que todos los políticos que han pasado por el Perú y que han hecho ese proxenetismo con, no sé, con panetones, con dádivas, esas cosas que le dan a la gente, solamente es como una inversión para ellos. O sea, tú inviertes esto y después lo quiero reinvertir. Exactamente. Entonces aparece algo que se llama financiamiento electoral ilícito. Porque como nos hemos dado cuenta, los que queremos luchar contra esta belleza de acá, nos hemos dado cuenta de eso, pues entonces se han promovido leyes para controlar, por ejemplo, los fondos de las campañas. Entonces, si Ronald es un candidato, pues entonces yo creo unas leyes y una entidad del Estado a la que Ronald, por ejemplo, le tiene que declarar todo el dinero que va a usar en su campaña y tiene que decir de dónde salió y demostrar quién se lo donó, si se lo donó o si son recursos propios o en general su procedencia. ¿Ok? Entonces el financiamiento electoral comienza a regularse, porque lamentablemente no todos son buenecitos, como les decía, que quieren ser elegidos rápido para comenzar a ayudar a la gente, sino que interpretan la función pública y la política como una inversión, así tal cual como lo dices, Ron. Entonces por eso aparecen distorsiones como el viernes Edgar, ex canciller Edgar Gutiérrez, ex canciller de Guatemala, decía que en comparativos internacionales Guatemala, un país muy pobre, tiene en Guatemala se gasta, es el país donde más se gasta dinero para lograr un voto de todo el continente americano. Es decir, no ni siquiera en Estados Unidos, sino comparativamente, en términos proporcionales, es donde más se gasta. Pues eso es una total distorsión, porque no debería ser en principio necesario que se gaste más dinero del que la gente tiene para lograr una elección. Pero como se ve únicamente como una inversión, pues entonces se le mete todo el dinero que sea necesario a la campaña con tal de llegar a ser elegido, porque pues ya cuando yo sea elegido, entonces voy a ayudar a todos los amigos que me dieron el dinero, así como en el ejemplo que hicimos ahora. ¿Y cómo lo voy a ayudar? Los voy a ayudar sobre todo con contratos. Ahorita vamos a ver eso. Entonces esta definición no es la única, no es la definición de corrupción, pero digamos en casi todas las investigaciones es la que nosotros tendemos a utilizar. Sobre todo porque abre el espacio para considerar beneficios privados excluyentes, no solo de carácter económico, sino de carácter social. Y ahora lo vamos a ver en casos de corrupción en los que ni siquiera hay soborno. ¿Okay? Hay unos casos de corrupción muy sofisticados, un poco difíciles de entender, pero que son tan sofisticados que no se paga soborno. ¿Ok? Entonces, listo, dejemos esos elementos por ahora
Vamos a pasar. ¿Cómo está? ¿Quieren que paremos unos minutos o seguimos una media hora? Cristian ya está. Mi cámara se llama. ¿Y qué le pasó a la cámara? Lo importante es que no se muera el dueño. ¿Seguimos? Sí. Seguimos. Ok. Una media hora más, porque si no, ya después se me comienzan a cansar. No, estamos en doble sentido. Entonces, Eduardo, antes de ponernos, después de lo que has dicho, me he puesto a pensar, ¿y no habría la posibilidad de que la corrupción conforme parte del sistema de forma inherente, como plantea Durkheim acerca de la criminalidad? Y en este caso el Estado no debería luchar por la eliminación de la corrupción, sino por encerrarla en una esfera muy mínima. Exactamente. Y tanto se piensa eso, que hay una frase muy famosa en Colombia de un expresidente, Turbay Ayala, que decía que él estaba comprometido con el objetivo de reducir la corrupción a su mínima expresión. Decía así, ¿ok? Porque efectivamente es relativamente fácil pensar que es un fenómeno que no se puede eliminar por ser parte de la naturaleza humana, el hecho de buscar. No vayan a pensar que es que les estoy diciendo que uno por naturaleza es corrupto, sino que hay unas dinámicas psicológicas que hacen que los seres humanos siempre busquemos atajos, ¿okay? No solamente legales, sino culturales. Siempre estamos buscando la forma o de modificar o de saltar algunas reglas morales, familiares, o ya lo que uno llama criminales, pues las reglas legales. ¿Okay? Si nos queda tiempo podemos hablar más adelante sobre eso, porque en efecto esa es una característica humana y no necesariamente mala, porque cuando uno lo mira en detalle, cuando uno lo examina como un proceso psicológico, uno encuentra que, por ejemplo, los procesos de innovación tecnológica y científica siempre vienen de romper algunos paradigmas, algunas reglas impuestas, algunas reglas sociales o algunos dogmas. Entonces, cuando se critican y se reevalúan esos dogmas, aparecen unos procesos de innovación. Entonces, esa es una característica prácticamente innata del ser humano, de Homo sapiens, sobre todo por el gran tamaño de sus lóbulos frontales, de la corteza más externa del cerebro. Gracias a esa corteza externa del cerebro, que es la que evolutivamente más nos diferencia de otras especies, gracias a eso nosotros siempre estamos buscando cómo ir un poco más allá. ¿Sí me entienden? Es decir, no somos muy buenos obedeciendo. Básicamente a eso va la diferencia. Es decir, nos tienen que convencer mucho, nos tienen casi siempre que castigar para que obedezcamos tanto una conducta moral, familiar, social como legal. Entonces, por esa vía, y claro, sin irnos a la minucia psicológica, pues lo que uno ve es que procesos de corrupción siempre va a haber, pareciera que siempre va a haber, digamos en algunas medidas mínimas y en algunos casos pues ya extremos, pero siempre va a haber. Entonces el problema de adoptar esa postura en términos de política pública, sobre todo, es que, por ejemplo, como decía el expresidente Turbay que les estaba contando, reducir la corrupción a su mínima expresión. Entonces, pues, lamentablemente no conocía al expresidente, ya estaba muerto cuando yo comencé a trabajar en estos temas, pero me habría encantado decirle, bueno, Doc, señor presidente, ¿y cuál es la mínima expresión? Sí, chiquitica, claro, poquitica, pues, como que no sea tan grave. ¿Y quién dice cuál es la corrupción que no es grave? Es decir, pensemos ahí sí, no como científicos, sino como decisores de política pública. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a crear el instituto, sería algo así como el instituto de definición de niveles de corrupción de Arequipa.
y entonces se reúnen unos señores y dicen, bueno, los sobornos hasta este nivel, sí, están permitidos, se castigan si los pescamos, si los vemos, pero están permitidos. Ya de aquí para arriba, eso sí son problemáticos. O sea, en términos de política pública es inoperante. Entonces, por definición, y lo que les digo, pensando como ahí sí, como alcaldes, gobernadores, como ministros, nosotros acá, pues por definición el principio básico debe ser acabar con eso, reducirlo. Puede que, ya te doy la palabra, puede que ontológicamente, en la realidad psicológica del ser humano, puede que no lleguemos, pero en política pública, como funcionarios públicos, pues tenemos que apuntarle a eso. Es como, no sé si ahora alcancemos a ver grafos. Algunos de ustedes vieron esos grafos gigantescos que mostré el viernes. Yo el viernes creo que alcancé a decirles, incluso si somos fiscales, jueces, investigadores, pues aspirar a desarticular completamente una estructura que funciona con 20.000 interacciones, con 3.000 personas, pues ontológicamente en la realidad, en la práctica es imposible. Pero yo como fiscal o como juez, pues no puedo decir, bueno, voy a acabar con el cartel de Sinaloa, pero hasta este punto, porque ya en ese punto no es tan mal, ¿sí me entiendes? Es decir, como funcionarios públicos, como decisores de política pública, tenemos que apuntarle a fortalecer todas las herramientas legales, jurisprudenciales, legislativas, éticas de promoción de cultura de la legalidad, etc. Fortalecer todas las regulaciones posibles para disminuir más eso al máximo. Y claro, pues uno sabe que en Suecia y en Dinamarca pues también hay corrupción, es decir, no es una sociedad de ángeles, pero pues esos niveles no se comparan con las distorsiones tan aberrantes que padecemos en nuestras sociedades, como en África Central, por ejemplo. Dale, Cristina. De lo que tú mencionabas, el tema del financiamiento de partidos políticos, en el referéndum pasado votamos por 4 puntos. Uno debe ser el financiamiento, y el financiamiento decía, cuando los grandes juristas, Enrique Bernales o Domingo García Belaúnde, decían que votemos no en toditas. Y el presidente decía que votemos sí, no. Y en una de ellas, que decía financiamiento, se refería a que nosotros vamos a pagar con los tributos de todos los peruanos la campaña de Keiko, de Fuerza Popular, de APRA, del PPC. Y ese era, digamos, el telón de fondo de ese referéndum. Sin embargo, lo que se regula actualmente con la ley de partidos es que hay dos tipos de financiamiento, el público y el privado. El público Correcto. es el propio, el propio se refiere a que el Estado te da espacios televisivos en la Televisión Nacional de Perú para que tú hagas tu campaña. Y el impropio que no se aplica es que el Estado te desembolsa dinero, no hay fondos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el privado es el que supuestamente se debería regular, ¿no? Porque bancos, empresas privadas, personas naturales cobran dinero a través de cócteles y campañas así. Entonces ese rubro era el que estaba, digamos, en tema de discusión, y es por ese rubro es el que hemos votado. Y eso me llama la atención, porque si eso que tú mencionaste es algo tan importante y algo que no va a cambiar, a mi parecer, de la noche a la mañana, con un cambio de ley, porque siempre van a encontrar formas de ir por debajo de la norma y urdir todas esas legislaciones y controles. Y eso me hace pensar en otro tema, el tema de la amistad, por ejemplo. O sea, ¿qué es corrupción y qué no es corrupción? Literalmente, cuando vamos a pasar de la universidad, salimos todos de la universidad, vamos a tener un cargo en el gobierno regional, los ser congresistas, vamos a ver quién era mi compañero, mi mejor amigo en la universidad, era Juan Pérez, y a Juan Pérez lo contrato como asesor legal, y mi mejor amigo era Juanita Pérez, y la contrato como asesor. Y ese tema de la amistad, que por unos entendemos que es algo no simpático porque somos amigos y vamos a tener esa persona, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a ayudar a tu amigo? ¿No? O sea, ¿en qué cabeza? No eres amigo. Entonces, pero si tenemos eso en mente, como estaba revisando ayer, la congresista que contrató a su empleada doméstica como asesora legal en el Congreso, y le dice, oye, pero eso es un tema de amistad, ¿no? Si son, digamos, de la misma región, ¿por qué no apoyarles?
pero uno dice, oye, ¿eso es corrupción o no es corrupción? Es corrupción, pero está subyugada, digamos, subvertida con el tema de la amistad. Entonces, ese es un tema que preocupaba y, digamos, en el gobierno de Belaúnde, porque la corrupción, como dijeron en el Congreso, es sistémica. En el libro de Alfonso Quiro retrataba todo el panorama. Y decía que desde el presidente más popular y el más correcto ha sido Belaúnde Terry. Y en el 63, cuando entró al gobierno, él debía una gran cantidad de favores a los militares. ¿Por qué? Porque, bueno, gracias a ellos tuvo el poder otra vez. Y entonces, como les debía favores, les dio un gran cuota de poder para que puedan decidir. Claro. Y los militares tuvieron toda la libertad de poder comprar aviones Mirage 2000, digamos, implementar más o traer más instrumentos de guerra, comprar más ingresos. Y eso, a pesar de que Belaúnde es visto a la fecha, yo particularmente la admiro mucho, porque es un gran presidente, pero visto a la fecha como el mejor presidente del Perú, pero tiene esos temas, ¿no? Entonces, creo que es quizás tanto un sueño, quizás es utopía, quizás es una realidad que va a ser alcanzar en un futuro, pero pensar en términos de que la corrupción no va a existir en el país, o se va a desarrollar, pues que se desarrolle la amistad. Entonces es un tema así, ¿no? ¿La amistad es corrupción? ¿Qué es corrupción? O sea, en temas así, ¿cómo diferenciar? ¿Cómo saber tratar esos temas? Exactamente. Ahí, lo más importante ha sido pensar en estos términos, ¿ves? En meritocracia. Es decir, a todos nos gustaría, supongo y espero que a todos los que estamos aquí nos gustaría que, digamos, el tipo de trabajo y las retribuciones económicas se correspondieran con el nivel de esfuerzo y de trabajo que uno impone, ¿cierto? Es decir, en la universidad, pues se supone que si yo estudio mucho y trabajo mucho, pues mis notas van a ser sí, relativamente buenas. Uno ve a veces lo que acabas de decir exactamente, entonces si al profesor le cayó mal desde el primer día, Juan Pérez, todo el año le hace las preguntas más difíciles, lo regaña si llega tarde. A mí me ha pasado. Exacto. Pero a uno le gustaría que eso no mediara. Lamentablemente, pues ya no, gracias a... ¿Qué pasó? ¿Se había apagado? Lamentablemente, gracias a nuestros... Ahí sí, a nuestro sistema emocional, no a las partes externas. Cuando digo partes externas, me refiero a eso. Si uno mal dibuja el cerebro de lado, sale de ese tipo, ustedes saben pues, que el cerebro se conecta con la médula, y pues se riega todo el sistema nervioso central, que son todas las terminaciones que tenemos, pero aquí en la parte digamos atrás del cerebro, la parte en la base, está lo que se llama el cuerpo calloso, y es como evolutivamente, eso es lo que compartimos con la mayoría de mamíferos e incluso algunas partes de acá, a las más internas, se le llama cerebro reptiliano porque incluso se comparte con especies muy lejanas taxonómicamente. Pero ¿a qué voy? No a clase de biología, sino a que aquí, en las partes más internas, se generan y se regulan las respuestas emocionales, ¿okay? Las respuestas emocionales más básicas. Entonces, en lo más interno, lo más básico, se regulan los procesos metabólicos y homeostáticos. Entonces, el sudor, el hambre, la respiración. A medida que nos vamos alejando, esos procesos homeostáticos se van convirtiendo en respuestas emocionales. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el miedo es una respuesta emocional que por estar acá tiene unas funciones casi biológicas. ¿Okay? Entonces, por eso el miedo es, digamos, tan automático. Uno no decide si tener miedo o no tener miedo, sino que es una emoción que aparece. Y a medida que uno se va alejando, entonces algunos teóricos
neurociencias, filósofos de la mente, definen aquí ya las dinámicas de sentimientos, por ejemplo. Entonces, sentimientos ya no tan viscerales como el miedo, un poco más elaborados, pero nos seguimos alejando, y en la capa más externa, es lo que les decía, por ejemplo, los lóbulos frontales, acá es donde aparecen las acciones racionales. ¿Okay? Aquí en la parte más externa de los lóbulos frontales es donde se regula y donde se ejecutan los razonamientos lógicos, matemáticos, el lenguaje artificial, etcétera, etcétera. Y eso se sabe pues, porque cuando se daña esto, se dañan esas facultades. ¿Okay? Entonces, si a uno se le daña esto, uno no deja de respirar ni de sentir hambre, pero sí tiene problemas, por ejemplo, según el área específica, sí tiene problemas para coordinar el lenguaje, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy con esto? No se me desesperen, porque con esto voy a lo siguiente. No lamentablemente, sino por naturaleza, nosotros no podemos ser ni totalmente racionales, el 100% del tiempo comportarnos como robots, ¿okay? Ni somos totalmente emocionales. Pero ¿qué pasa? Que en nuestro cerebro la información más básica se procesa primero por estas áreas. Entonces, por ejemplo, la información visual llega, por más de que uno tenga la idea de que es lo primero que llega al cerebro, en realidad pasan los nervios ópticos aquí, como una parte anterior del cerebro. Entonces, lo emocional tiende a dominar, lo homeostático, metabólico y emocional domina la mayor parte de nuestras conductas y de nuestras vidas. Sí podemos ser racionales, digamos, súper racionales durante ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, si uno se pone a estudiar argumentación jurídica y dogmática y se concentra y dura 2 horas en clase, 3, 4, y escribe un tratado, bueno, incluso ahí también tiene, para que uno pueda escribir el tratado, tiene que sentir un poquito de emoción, o si no, pues no le sale bien el tratado. Entonces también aparece. ¡Upa! Salud, salud. No más trago, no vuelvo a promover el trago en la clase. Entonces, a uno le gustaría que estos elementos, digamos, de funcionamiento ideal social se aplicaran la mayor parte del tiempo. Entonces uno habla de meritocracia en la función pública. ¿Eso qué quiere decir? Que para ocupar un cargo público vamos, por ejemplo, a hacer unos exámenes para ver quiénes son los mejores calificados y que ellos sean los que lleguen, no el amigo que lo conoce desde la universidad y que le va a dar el trabajo al más vago, al más tonto, al menos inteligente, pero que como eran amigos y tomaban trago en la universidad, pues entonces va a terminar como un gran jefe de empresa. Para controlar eso, entonces, en los procesos de modernización del Estado se establecen procesos de meritocracia en la función pública. Eso con miras, con el objetivo de controlar y disminuir lo que tú decías, el amiguismo, que algunas veces se define, por ejemplo, como nepotismo, cuando yo cojo y le doy el trabajo a mi hijo, o a mi hija, o a mi esposo, pues, de manera totalmente descarada y abierta. Favoritismo a secas, es favorito mío únicamente porque somos amigos desde la universidad, y alejándose un poco más el clientelismo, que es a lo que se llega cuando pues compra a mi favor. Ese favoritismo resulta ya del dinero, por ejemplo. Entonces, para controlar eso, se habla de procesos de meritocracia. Claro, es imposible aplicar criterios de meritocracia a todos los cargos del Estado, porque el Estado es un aparato, es, digamos, para que lo entendamos ahorita, para que nos imaginemos, es la empresa más grande
del país. No es una empresa porque no funciona para producir lucro, etcétera, etcétera. Pero si nos queremos hacer una idea, es como si fuera, imagínense, la empresa más grande, pues el Estado está mucho más allá. Es tan grande que muchas veces el mismo Estado no sabe qué tan grande es. ¿Sí me entienden? Es decir, que entonces uno pregunta las estadísticas y en la función pública, porque todos los países casi todos actualmente, tienen un departamento de función pública para ver cuántos cargos hay en el nivel descentralizado, cuántos cargos hay en el nivel central, cuántos cargos hay en la rama ejecutiva, en la legislativa, etc. Y esas estadísticas muchas veces no están, y entonces no recuerdo si era el Contralor, creo que fue el Contralor el viernes que contaba que cuando llegó a su cargo preguntó pidió la estadística de cuántas declaraciones de renta se revisaban y que le habían dicho que 5. Y entonces él dijo, bueno, 5.000 de 30.000 creo, pues está bien. Y le dijeron, no doctor, son 5, hemos revisado nada más 5 declaraciones de renta. Porque para estos procesos de meritocracia se debe garantizar que las tengas sean idóneas, y en teoría los funcionarios públicos también tienen que declarar todo lo que tienen. ¿Okay? Tienen que decir, tengo un cargo, tengo un negocio, etcétera, etcétera, pues para garantizar que no llegaron ahí a enriquecerse. Pero muchas veces, la mayoría de casos, esa información nadie la mira, porque son pilas y montañas y montañas y montañas de papel que nadie analiza. Por eso es que es importante modernizar, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, cerrando lo que mencionaba Cristian, uno, digamos, implementa procesos de meritocracia, regulaciones al financiamiento electoral, aumenta la rendición de cuentas, pero pues somos un animal que tiene una capacidad racional como ningún otro animal en la naturaleza, pero esta, por ser capacidad, no quiere decir que sea la característica definitoria. Los seres humanos pues no actuamos como robots que siguen normas y reglas todo el tiempo. Podemos concentrarnos y ser matemáticos, o ser filósofos, o ser juristas, etc. Pero siempre vienen las emociones, los sentimientos, las amistades, los vínculos de amistad, los vínculos familiares, etcétera, etcétera, y se meten en el funcionamiento del Estado. Por eso, pues uno en la política pública le apunta a controlar todos esos procesos. No sabemos hasta qué punto. Es imposible decir qué nivel de favoritismo si es bueno o desde qué punto es malo. Pero pues entonces uno lo que intenta es controlar todos esos procesos. Antes de parar, quiero que intentemos que nos quede claro el paso de este concepto a este concepto. Porque entonces, ya entendimos, ya caricaturizamos, hicimos ejemplos acerca de cómo pues en la corrupción básicamente el funcionario público recibe y se guarda y entonces acumula dinero y ganancias o regalos o dádivas, se dice muchas veces, en general el beneficio privado o particular, y pues ahí lo que hablábamos, el caso pues digamos con lo que casi todos estamos familiarizados, es el soborno al policía de tránsito. ¿Sí? Entonces pues la persona le pasa los documentos con un billete, no sé aquí en Perú, en esta región como cuánto será una mordida, le dicen en algunos lugares, la coima, el CBY, dicen como yo. Pero pues como que la gente tiene idea, entonces si están manejando sin licencia, se tienen la licencia expirada, ya mataron a 3 personas manejando, y no importa lo que le pasan al policía de tránsito siempre el billete, entonces pues no le ponen las multas, no se controlan. Eso son situaciones de corrupción
recurrentes, que pasan mucho, que suceden mucho, y a medida que su frecuencia aumenta, entonces uno dice que la corrupción puede pasar a lo que dijo Cristian ahora, puede pasar a volverse sistémica, o en algunos casos hablan de corrupción endémica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa? Las conductas de corrupción pasan a formar parte del sistema, por ejemplo, del Estado. ¿Ok? E incluso en niveles más graves, más preocupantes, pasan a formar parte del sistema social en general, como un patrón cultural totalmente aceptado, adoptado, compilado, incorporado, con el que se crece desde pequeñito. ¿Ok? Entonces, hay casos de corrupción, pero cuando su frecuencia es tal que todo lo que se hace y se actúa es transado por prácticas de corrupción, entonces uno habla de corrupción sistémica. En términos del funcionamiento del Estado, pues entonces uno dice que la corrupción sistémica es muy grave cuando, por ejemplo, afecta a los sectores judiciales, al sector, a la rama judicial o a la rama legislativa. Pues nada más y nada menos porque el sector judicial, pues ustedes saben qué tarea tiene a su cargo, y si en el sector judicial las entidades del Estado no aplican las leyes según como se supone que deberían aplicarlas, sino únicamente por el pago de sobornos, pues imagínense el tipo de sociedad en el que uno termina viviendo. A medida que aumenta la corrupción sistémica, sobre todo en la rama judicial, entonces las garantías de protección de nuestros derechos, pues ¿qué pasa? Se van al suelo, se van a la suela del zapato. Nadie puede garantizar mis derechos, ni mis derechos básicos, ni mi derecho a la vida, porque cualquier persona puede llegar, darme un tiro, y si cogen al que me disparó y paga y sale, pues entonces no va a tener ningún tipo de protección, ni en el corto plazo, ni mucho menos en el largo plazo. Y entonces la corrupción sistémica es, digamos, un paso superior de la corrupción normal, de los sobornos del día a día, por el aumento en su frecuencia, básicamente, porque se vuelve tan común que se vuelve parte del sistema. Entonces, como dijo César, ¿es su nombre? Sí. César. Como dijo César, puede ser puede formar entonces parte de un sistema del Estado, pero incluso puede llegar a ser parte de la cultura, puede convertirse, como lo dijo César, en un patrón cultural. Y eso, aunque parezca clase aburrida de ética, pues en realidad es muy grave. Las distorsiones sociales que aparecen cuando estas conductas se interpretan como normales culturalmente, se normalizan, las distorsiones sociales y culturales son terribles y se traducen muy rápidamente pues en ese entorno de subdesarrollo social y económico en el que vivimos. Pensando en esos patrones culturales, es que también, como parte de las iniciativas anticorrupción, se habla de la cultura, de promover la cultura de la legalidad como un mecanismo para controlar el uso de la trampa como práctica común. Ustedes, pues, uno lo vive día a día, lo difícil que es lograr que las personas respeten una fila,
ejemplo. Eso es prácticamente imposible. Y cuando uno intenta respetarla, pues entonces todo el mundo pues pasa por delante, y el que respeta la fila es el que termina entrando de últimas al bus. Claro, pues por ser el último, se convierte culturalmente en el tonto. ¿Qué palabra hay aquí para definir al que sí sabe hacer la trampa? El vivo. El criollo también. Perfecto. Listo. El vivo, hay países donde es el avispado, la oveja, le dicen así. ¿Ves? Aquí el criollo. Pero eso se convierte en un paradigma. Totalmente, es un paradigma cultural. Es un paradigma cultural que entra en contravía o funciona con respecto a esta meritocracia. ¿Qué pasa, César? ¿El criollo va conforme a la meritocracia? Es exactamente al contrario. Entonces, volvamos al principio básico. A nosotros, yo creo y espero, nos gustaría que en la sociedad los líderes, los que toman las decisiones, los que diseñan las leyes, los que las hacen cumplir, pues que fueran los más capaces, los que más méritos tienen para ello. Pues de eso, desde Platón, lean la República, lean el mito del rey filósofo, cómo él plantea, ya Platón planteaba pues unos principios básicos. A uno le encantaría que el presidente, que es como le dicen, la cabeza del Estado, el jefe del Estado, a pesar de que en realidad pues solamente es el líder de una de las tres ramas del poder, que no puede estar por encima de los jueces de las altas cortes, pero a pesar de eso, pues uno dice, no, es que el presidente, el excelentísimo señor presidente, cabeza del Estado peruano. Ahora le gustaría que esa persona que está ahí pues tuviera los méritos para estar ahí, ¿cierto? Fuera inteligente, humano, trabajador, etcétera, etcétera. Es decir, que tuviera los méritos para ocupar ese cargo. Pero lamentablemente nuestras sociedades se ponen patas arriba, literalmente patas arriba, de manera que el que termina llegando no es el que tiene los méritos, sino el criollo. Alan García. Estoy seguro La plata llega sola. que ese presidente, entre muchos otros. Y entonces, por ejemplo, en Colombia dicen el vivo vive del bobo. ¿Del qué? Y el sonso en su trabajo. Exactamente. Porque los que terminan escalando en la pirámide, no solo económica, sino sociocultural, pues van a ser los criollos, van a ser los más vivos, no los que trabajan. Porque como les decía, no está malo aspirar a tener dinero. Eso no es que esté mal. No está mal aspirar a tener una buena camioneta, a tener un buen carro, etcétera, etcétera. En ningún momento eso es incorrecto. Y de hecho eso forma parte de los procesos de movilidad social. Esto es algo muy estudiado y medido, incluso, que le dice a uno qué tan bien se cumplen estos procesos de meritocracia, de manera que cualquier persona con los méritos correctos y adecuados y acorde pueda avanzar en su nivel económico, social y cultural. Y eso se mide. ¿Dónde podemos encontrar esas cifras de movilidad social? Ahorita vamos a ver eso. Ahorita vamos a ver movilidad social, control, transparencia. Claro, porque el otro día vi no estoy tan seguro porque era un economista peruano,
pero posicionaba a Perú entre uno de los últimos lugares en movilidad social en Latinoamérica. Por eso te digo, no sé si está Correctamente, es que hace como en junio, salió un estudio muy bueno para América Latina de la OECD. Y el estudio se titula algo así como el elevador roto de la movilidad social. Porque no me acuerdo ahora exactamente de las cifras, pero entonces, por ejemplo, se encontraba que una persona que nazca en situación de pobreza en Colombia necesitaría trabajar alrededor de 315, 330 años para poder salir de la pobreza. ¿Sí me escucharon lo que acabo de decir? Asústense. Eso quiere decir que si yo nazco en la pobreza, cosa que es lo común, no es lo excepcional, porque nuestras sociedades tienen unos niveles de concentración, además de todo eso, tienen unos niveles de concentración altísima y todos estamos pobres y unos poquiticos están hipermillonarios. Entonces, lo más probable es que los que nazcan sean en las pobrezas, porque estadísticamente la mayoría del país es pobre. Entonces, aparte de que estadísticamente cuando uno nace, la lotería lo apunta a nacer en la pobreza, porque la probabilidad de que nazca en una de las 2 o 3 familias millonarias es muy baja, estadísticamente. Entonces, aparte de que estadísticamente lo mandan a nacer en la pobreza, aparte le dicen, listo, pero tranquilo, trabaje, que solo va a necesitar 315, ahorita miro la cifra, solo va a necesitar 315 años para salir de la pobreza. Nada más. Pero hágale. Estudie. Sí, hágale con esfuerzo. Y entonces aparecen publicidad de levántate todos los días. Pedro se levanta a las 5 de la mañana y llega a trabajar y por eso toma café, no sé qué, para ponerle energía a tu día. Y Pedro va a estar, perdónenme, va a estar jodido a subir. También pues, o sea, eso se viene también en esta corriente de santificar el sacrificio, ¿no? O sea, Claro, sí, además. Tengan que estar trabajando 15 horas y eso está bien. Eso está bien, claro, que tiene mucho que ver con digamos, con toda la postura protestante cristiana. Se diferencia la protestante cristiana, que sí le apunta a trabajar pero acumular, a la católica, que sí le apunta al sacrificio únicamente, porque el premio está más allá, no acá. Digamos, toda la doctrina protestante sí le apunta a trabajar pero acá a acumular. Entonces, en estos casos, cuando no hay movilidad social, el que escala, ¿quién va a ser? El corrupto, el vivo, El que sea peor consciente. aún. ¿Cómo? El que sea consciente de esa realidad. ¿De qué dice Ronald? ¿Sabe consciente? El que sea consciente de esa realidad, el que se haya dado cuenta de que hay esas oportunidades que son malas, pero va a escalar igual. Son malas, exactamente. Ahora, la situación es un poco más dramática. ¿Por qué? Como si ya no fuera lo suficientemente complicada, es aún más dramática por lo siguiente. Porque, por ejemplo, cuando uno investiga el funcionamiento del narcotráfico, ¿okay?, encuentra que de manera perversa y distorsionada dentro del narcotráfico, y eso aplica en buena medida a otros tipos de delitos de sistema, de crímenes de sistema, ahí sí funciona la meritocracia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que en esos entornos delictivos, el que avanza es el mejor delincuente. ¿Sí me siguen? Sí, sí funciona. Exacto. Entonces, por ejemplo, el que va avanzando y el que termina de líder de una banda en un barrio o como capo de narcotráfico en todo un país, no llega ahí por amistades únicamente.
ni porque tomaba trago con el anterior jefe, entonces le dijo, no, ven para acá, mi hermano, y ya. Sino es el que es más eficiente robando o mandando o traficando droga, sea lo que sea de lo que estemos hablando. Entonces hemos llegado en nuestras sociedades, por eso les decía que terminan las sociedades patas arriba. ¿Sí me entienden? Porque es literalmente como si todos los principios de lo que debería ser terminaran invertidos. Porque entonces el muchacho, lamentablemente, el muchacho que se mete con la banda de lo que sea, de jaladores de carros o de narcos o de lo que sea, si es muy bueno en eso, va avanzando. Y entonces uno mira, uno revisa, uno estudia historias de vida de personas que han sobrevivido y que han llegado a ser, digamos, líderes de una banda o narcotraficantes y han sido, lamentablemente, muy buenos en eso. Mientras el mismo muchacho, por las vías correctas, pues necesitaría 300 años para salir de la pobreza. Ojo, tengamos muchísimo cuidado hasta acá, ya se los doy la palabra, porque no quiero que vayan a pensar que es que les estoy diciendo exactamente. Exactamente. Lo que tenemos que hacer es corregir todas esas distorsiones. ¿Sí me entienden? Es decir, tenemos una cantidad de trabajo impresionante para que esto no siga distorsionando nuestras sociedades. De manera que ustedes, que hasta ahora están comenzando sus procesos de formación profesional, alcancen a disfrutar de una sociedad en la que si trabajan y estudian, pues les va bien. Que los mecanismos de movilidad social no se los coma o el crimen o unas pocas familias millonarias, sino que todos podamos disfrutar de eso. No digamos que las próximas generaciones, que no sé qué, porque siempre dicen que es que esto, la transformación cultural, que esto es muy demorado y que entonces que para las próximas generaciones, no, por cuento, las próximas generaciones, yo lo que quiero es yo poder disfrutar de una sociedad en la que encuentre esas condiciones. Claro, si tengo hijos, pues quiero también que sean mis hijos, pero yo quiero poder vivir en una sociedad en la que si trabajo, tenga movilidad social, en la que si quiero hacer dinero, pues no me meto de alcalde, sino pongo mi empresa y vendo cosas, vendo comida, lo que sea, en la que las personas que tienen cargos públicos pues llegan ahí por meritocracia, por méritos, no por sus amistades, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un montón de trabajo. ¿Listo? Y todo eso que hemos hablado viene y está atravesado por eso. Todas esas distorsiones sociales que llegan, fíjense en lo que comenzamos. Fíjense que comenzamos hablando del beneficio particular, de esa situación así caricaturizada y a todos nos da risa del regalo de una botella de whisky, la invitación al club, etcétera, etcétera. Pero sí se fijan cómo a partir de esas situaciones que parecen o el soborno, la coima al policía de tránsito, bueno, uno dice, pero tampoco se está haciendo millonario ni el otro se está empobreciendo, no es tan grave. Pero sí se fijan cómo de esos casitos puntuales se van generando unas distorsiones que terminan traducidas en eso. En, por ejemplo, necesitar 300 años para salir de la pobreza. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Estar condenado a qué? Morir. Pero a vivir mal, a ser pobre. Exactamente como lo dices. ¿Qué dijiste, Sharon? Igual a ser pobre. Exactamente. ¿Y qué proyecto de sociedad es posible cuando a uno le dicen que uno está condenado a ser pobre? ¿Qué tipo de sociedad es esa? Es decir, es una sociedad de personas
que quiere mejorar el mundo. Es una sociedad de personas felices, animadas, que disfrutan de las artes, que disfrutan de la naturaleza. ¿Sí se acuerdan? El viernes José Ugaz decía que es que todo, que la gente dice que todos tenemos que mejorarlo, que desde la familia, que hablar con los hijos, etcétera, etcétera. Y decía José, ¿cuál familia? Si la mayoría de familias aquí están conformadas por padres que abandonaron, es decir, por madres solteras. Entonces, ¿de qué tipo de familia estamos hablando? Es decir, es una sociedad en la que nacemos y todos esos proyectos de vida pues están tocados. Y yo por lo menos, no sé ustedes, pero yo no quiero vivir en una sociedad en la que se esté condenado a ser pobre o tenga que meterme de corrupto para poder avanzar, porque no estoy dispuesto a, no, perdónenme la palabra, a joder a otros para yo poder vivir bien. Yo no estoy dispuesto a eso. Ahí sí prefiero estar pobre. Me gustaría participar en esta parte. Tú cuando cruzas las cosas con pobreza, considerado como vulnerabilidad, no como escasez monetaria, las cosas se complican. Tú le muestras prostitución con pobreza, trata de personas, peligros formales, drogadicción, estar durmiendo en la calle. Correcto. Pero inclusive, más aún, si tú le mezclas cosas buenas, tienes consecuencias, digamos, buenas, consecuencias negativas. A un vulnerable, ¿no es cierto? Darle educación, hacer malvado, no solo por la poder dominar el sistema. Darle poder, están los congresistas, porque tienen poder, pero no son capaces de, son sinvergüenzas en el sentido de la. Entonces, lo que tienes es básico, porque la pobreza nos contamina y nos crea una condición donde todos, hasta los propios bienes, digamos, hasta cuando aparecen los recursos, se echan a perder y también se usan para perpetuar esa distorsión. Entonces lo que necesitamos es condiciones para poder tener unos proyectos, para poder soñar con proyectos de vida dentro de la legalidad, con mecanismos legales. Y ahí sí uno le apuesta a utilizar los recursos para eso. Pero cuando pues, la juventud, por ejemplo, cuando la juventud está condenada, pues ahí sí se aplica el dicho de que pues, si nada tiene, nada tiene para perder. Exactamente. Entonces, de hecho, cuando uno revisa entrevistas de sicarios, ¿sí me entienden? Sicarios Sí. Que pues, les pagan un montón de dinero por lo que pues, un asesinato. Ellos saben que no van a llegar a viejos. La mayoría de ellos saben que ellos no van a utilizar ese dinero para crear un capital y llegar a los 60 años retirados. Ellos saben, la mayoría, que van a morir muy rápido. Pero como no conciben otro proyecto de vida, pues entonces quieren al menos apostarle a eso, y entonces todos hablan de darle el dinero a la madre, o que construir rápido una casa más grande pues antes de que los maten. Pero obviamente ese no es el ideal de una sociedad, y comienza en buena medida por eso. Miremos muy rápido. ¿Están muy cansados? Un poco. Sí, ya los veo que están un poquito cansados. Entonces, son las 12:13. Paramos que hasta las 12:25.